2 minutos, una vida, una duda, otra duda, un vacío. Es un juego interminable sin salida. Él cabalga solo a oscuras con su hastío. Roza esquinas y paredes carcomidas. Siempre vuelve, me despierta cual rocío. Trae mensajes y palabras nunca oídas. Yo le escucho, me embelesa como un crío. Aquí me hallo, en una noche ya bien entrada en la oscuridad. Pero no es una oscuridad triste, no pesa, tampoco amenaza. Esta oscuridad abraza, como si la noche fuese una guarida construida para esconderse del ruido del mundo. Estas horas esconden algo particular. Durante el día perseguimos tareas, conversaciones, obligaciones, pequeñas urgencias, pero cuando todo calla y el silencio empieza a ocupar el espacio, aparecen visitantes que nunca fueron invitados. Las preguntas. Siempre me ocurre lo mismo. No entiendo de dónde salen, de qué lugar recóndito de la psique. Porque uno cree que hace preguntas, pero quizá son ellas las que nos encuentran a nosotros, como pequeñas luciérnagas. Muchas veces escuchamos que debemos buscar respuestas, que debemos mirar hacia adentro, que la reflexión nos transforma, pero ¿por qué precisamente aparecen esas preguntas y no otras? Quizás sea porque nuestro cerebro nunca deja de hacer aquello para lo que fue diseñado: sobrevivir. Aunque hoy ya no escapemos de depredadores, ya no durmamos en cuevas, nuestra mente continúa haciendo exactamente lo mismo: buscar peligros, imaginar futuros, construir escenarios, porque anticiparse al dolor siempre fue una ventaja evolutiva. Y cuando llega la noche, cuando desaparecen las distracciones, el cerebro vuelve a su trabajo original. Busca aquello que todavía podría destruirnos. Tal vez por eso, las preguntas más importantes nunca nacen del entretenimiento, nacen del miedo. Hay una frase atribuida a Jung que siempre me ha parecido fascinante. Dice: donde está tu miedo, ahí está tu tarea. Cuanto más tiempo pasa, más sentido le encuentro, porque el miedo no siempre intenta detenerte. A veces intenta señalarte una dirección. Es como un jardinero. Camina contigo por el jardín de tus vulnerabilidades. Te enseña una planta, después otra y otra. Y dice: no ignores esta. O aquí puedes romperte. Aquí todavía eres débil. No lo hace para humillarte, sino para que aprendas a proteger aquello que todavía no sabes cuidar. Y fue precisamente pensando en todo esto cuando apareció otra palabra. Una palabra que todos utilizamos, pero que nunca terminamos de comprender: el abismo. Qué poderosa es esa imagen. El abismo. Un lugar donde parece no existir el final. Y entonces recordé aquella célebre frase de Nietzsche: si miras durante mucho tiempo al abismo, el abismo termina mirando dentro de ti. Siempre me impresionó, pero esta vez la frase me llevó hacia otro sitio, porque empecé a pensar en otra expresión que también escuchamos constantemente: tocó fondo.
Entonces apareció mi conflicto. ¿Cómo puede alguien tocar fondo en un lugar que, precisamente, se define porque no tiene fondo? Si un abismo es infinito, ¿qué demonios significa tocar fondo? Esa pregunta no dejaba de dar vueltas, hasta que empecé a pensar que quizá el error estaba en imaginar el abismo como un lugar físico. Porque tal vez el verdadero abismo no está delante de nosotros, está aquí, en la cabeza. Imagínate mirando durante horas una pared completamente blanca, vacía. Al principio no ocurre nada, pero después empiezan a aparecer formas, sombras, figuras. El cerebro necesita encontrar patrones, completar aquello que falta. Con un abismo ocurre exactamente lo mismo. No devuelve respuestas claras, devuelve ecos. Y esos ecos los termina interpretando tu propia mente. Es como gritar dentro de una montaña. La montaña únicamente devuelve sonido, pero eres tú quien acaba creyendo escuchar palabras. Cuanto más ambiguo es ese eco, más trabaja tu imaginación, más te proyectas, más revelas quién eres realmente. Por eso quizá el abismo no habla, simplemente refleja. Y cuando dicen que el abismo te mira, lo que realmente está ocurriendo es que empiezas a verte a ti mismo. En realidad, reflexionar consiste exactamente en eso: lanzar preguntas y esperar ecos, interpretarlos, volver a preguntar una y otra vez. Es un proceso casi infinito, porque siempre aparece una nueva duda, después otra y otra más. No existe una última pregunta. Por eso digo que el abismo no tiene fondo, porque el proceso de pensar es prácticamente ilimitado. Solo termina cuando lo hace nuestro cuerpo. Dormimos, comemos o morimos. Entonces, si el abismo nunca termina, ¿qué significa tocar fondo? Creo que ahí fue donde encontré una respuesta que, al menos para mí, tiene sentido. El fondo no pertenece al abismo, pertenece a nosotros. Cada reflexión deja una pequeña respuesta, a veces acertada, otras veces equivocada, pero permanece, se acumula, como si cada eco fuese depositándose encima del anterior, durante meses, años, hasta formar una especie de colchón, un colchón hecho de conclusiones, de intuiciones, de verdades a medias. Y un día, sin previo aviso, caemos sobre él. Eso es tocar fondo. No caer al final del abismo, sino aterrizar sobre todas las respuestas que llevábamos tiempo construyendo, sin darnos cuenta. Y entonces ocurre algo extraordinario, porque esas respuestas dejan de ser únicamente pensamientos, se transforman en imágenes, y algunas de esas imágenes dan miedo, mucho miedo. No porque imagines la mejor versión de ti mismo, sino porque ves con absoluta claridad la peor. Ves el lugar exacto hacia el que te diriges si continúas caminando igual. No es un monstruo imaginario, eres tú, dentro de 10 años, con los mismos hábitos, las mismas excusas, los mismos miedos, las mismas renuncias, y esa visión resulta insoportable. Siempre nos han dicho que el cambio ocurre cuando perseguimos un sueño, porque imaginamos una versión extraordinaria de nosotros mismos. Yo cada vez estoy menos convencido de eso. Creo que muchas personas cambian porque antes han visto su infierno. Y cuando comprenden que cada decisión les acerca un poco más a él, sale algo primitivo, algo visceral, algo que grita: no quiero convertirme en eso.
Y entonces corren, no hacia un sueño, sino lejos de una pesadilla. Quizá por eso tantas personas dicen que su vida cambió después de tocar fondo, porque ese fondo no era el final, era el primer lugar donde podían ver con claridad. La imagen era tan grotesca, tan insoportable, que cualquier dirección parecía mejor que permanecer allí. Y entonces, por primera vez, la acción aparece. No porque desaparezca el miedo, sino porque quedarse quieto empieza a dar todavía más miedo. Así que quizá el abismo sirve para eso, para reflejarnos, para obligarnos a escuchar nuestros propios ecos, para devolvernos preguntas disfrazadas de respuestas. Y el fondo no es más que ese instante en el que todas esas respuestas se aglutinan, formando una imagen imposible de ignorar. La imagen del futuro que nos espera si seguimos caminando exactamente igual. Tal vez por eso necesitamos, de vez en cuando, quedarnos a solas con el silencio. Porque el silencio no responde, pero obliga a que respondamos nosotros. Y quizá, solo quizá, reflexionar no sea otra cosa que acercarse voluntariamente al borde del abismo, con la esperanza de que el reflejo que encontremos allí todavía esté a tiempo de cambiar nuestro camino. Un saludo.